Pues muy buenas tardes ya. Les damos la bienvenida a pues realmente es el último de estos ejercicios que estamos haciendo. Estamos tratando de hacer uno con mes. Les agradecemos muchísimo su apoyo y su asistencia al día de hoy. Hoy vamos a estar hablando un poquito de Defender. Eh, ¿por, por qué? Pues porque en estas fiestas nosotros, pues vaya, ¿no? Nos vamos con nuestras familias, nos dedicamos a festejar y pues dejamos... con toda confianza dejamos a Microsoft encargarse de, pues bueno, de nuestros equipos, de nuestra seguridad en la empresa. Entonces vamos a platicar un poquito de esto, así como a manera de introducción, ¿quiénes somos nosotros? Algunos de ustedes ya nos conocen. Somos Suri Services, el área de consultoría y servicio. Nosotros nos dedicamos a dar acompañamiento. Ricardo, si me ayudas con la siguiente. Okay. En el área de consultoría y servicios, nosotros damos acompañamiento en cualquiera de las etapas en las que ustedes se encuentren. Entonces, no duden en buscarnos si ustedes requieren asesoría en alguna de estas etapas. El día de hoy nos va a estar acompañando José Ricardo García. Él es nuestro líder en consultoría y servicios. Y pues bueno, Ricardo, te doy la palabra para que nos regales un poquito de quién eres, a qué te dedicas y por qué nos vas a estar platicando el día de hoy de Defender. Perfecto. Muchísimas gracias, Betina. Para quien no conoce a Betina, ella forma parte de nuestro equipo como Project Manager. Igual siempre está ahí al pendiente de cualquier duda, cualquier pregunta, tema justamente del acompañamiento que ustedes necesiten. Como bien lo decía Betina, mi nombre es José Ricardo García. Ricardo para todos los amigos y aquí presentes, y que sea más corta justamente la conversación. Yo ya soy, digamos, no un veterano, pero tengo ya 10 años de experiencia justamente trabajando en la industria tecnológica y actualmente, pues bueno, estamos especializados en temas de ciberseguridad, adopción tecnológica y también en inteligencia artificial, ¿no? Hoy con todo este boom que tenemos de incluir la inteligencia artificial en prácticamente todo, desde la licuadora hasta justamente las plataformas de tecnología, pues la idea es que podamos acompañarlos, ¿no? Y poder ahí tanto tener un entorno seguro como innovar en estos aspectos que en el día a día, pues prácticamente están avanzando con una velocidad increíble, ¿no? Entonces, el día de hoy, como bien lo mencionaba mi compañera Betina, pues vamos a hablar de Defender, ¿no? De cómo hoy día pues estamos dejando en manos de una plataforma proteger justamente nuestra infraestructura, nuestros usuarios, nuestros equipos de cómputo, y a partir de eso, bueno, que ustedes tengan una vista completa de lo que es o se llama Microsoft Defender. Veamos algunos datos importantes justamente de lo que está pasando hoy a nivel global. Recientemente Microsoft por ahí nos comparte el informe de protección digital de este año 2023. Y hay datos importantes, ¿no?, que hay que tomar en cuenta. Como bien ahorita son fechas festivas, seguramente mucha gente estará saliendo de vacaciones para estas últimas 2 semanas del año, regresando tal vez algunos hasta mediados de enero. Entonces hay que tener esos valores importantes y presentes para saber qué es lo que está sucediendo y cómo principalmente podemos protegernos de una manera sencilla y también cómo poder justamente ir generando ese acompañamiento en el corto tiempo, ¿no? Que ustedes tengan la tranquilidad de que si el día de mañana por cualquier urgencia no pueden estar en la oficina o atendiendo alguna situación laboral, pues prácticamente puedan también estar seguros o protegidos dentro de sus organizaciones, ¿vale? Entonces, uno de los principales puntos justamente que toca este informe que Microsoft nos comparte es que en el último año, y vemos esa gráfica que está ahí del lado derecho, ha incrementado 10 veces el número de ataques dirigidos hacia temas de contraseñas, ¿no? Siempre hemos hablado de que la credencialización, el tener una contraseña fuerte, el utilizar nuevos métodos de autenticación debe de ser importante, y justamente durante este año 2023, como vemos, el incremento fue pues bastante alto, ¿no? Hablábamos de que en las mismas fechas del año pasado
había aproximadamente 4,000 intentos de inicio de sesión anómalos o inusuales por parte de atacantes hacia cuentas en las organizaciones. Sin embargo, hoy, pues esto se suma a más de 40,000, ¿no? Entonces, es importante que tengamos ahí justamente una visión panorámica de qué es lo que pasa en esta interacción con los usuarios y que a partir de eso podamos poner manos a la obra para empezar a mitigar justamente los riesgos que, pues prácticamente en el día a día pueden estar sucediendo. Hablando un poquito más allá de la identidad en el tema de dispositivos, por ejemplo, hablamos de que el 90% de los ataques a nivel de las organizaciones se generan principalmente por dispositivos no administrados, ¿no? Y esto dependerá mucho del tipo de organización, del tipo de industria en el cual hoy día a lo mejor pertenecemos, ya que el tener dispositivos no administrados, pues muchas veces depende de ello, ¿no? Hablamos de que en las fábricas, en la industria farmacéutica, etcétera, hay ocasiones en que hay equipos legacy o infraestructura principalmente de operación de maquinaria, que pues no se puede integrar un directorio activo, no puede estar vinculada hacia alguna herramienta justamente de seguridad por temas de protocolos que pudieran justamente llegar a interferir. Entonces ahí es donde principalmente el atacante va a poner un foco para llegar, tomar control y principalmente llegar a acceder a estos equipos y, como sabemos, el ransomware empezarse a propagar dentro de nuestra red, ¿no? Entonces es importante también ver cómo esta capa o esta parte de la infraestructura la podemos hoy día seguir asegurando, ¿vale? Y un dato importante también que tenemos aquí en la parte de abajo, que es el 70% de las organizaciones que han sido afectadas directamente con ransomware tienen menos de 500 usuarios, ¿no? Casi siempre oímos justamente estas noticias de, oye, tal empresa fue vulnerada, tuvo un ataque, etcétera, y hablamos de organizaciones grandes, ¿no? Organizaciones transnacionales, entes públicos, etcétera, pero a veces no volteamos a ver esas empresas chiquitas que son afectadas y pues con este informe podemos dar claridad de que el mayor número de empresas atacadas pues realmente son organizaciones pequeñas, ¿no? Entonces, si hoy día ustedes son una organización pequeña, se encuentran hoy día con algún punto en el cual necesiten un apoyo, pues con toda confianza acercarse justamente a nosotros, ver cómo podemos generar ese acompañamiento y que en el corto plazo, pues ustedes también puedan asegurarse y tener claridad de en dónde están las vulnerabilidades para tomar medidas de manera eficaz y eficiente para justamente dar esos siguientes pasos, ¿vale? Y hablando de otro dato importante dentro de este informe, nos indica que en este también último año se incrementó el 742% de ataques dirigidos hacia herramientas de open source, ¿no? Sabemos que muchas veces la utilización de estas herramientas de software libre o de software gratuito que justamente nos permiten a las organizaciones ir creciendo y teniendo herramientas de vanguardia, pues realmente también al día de hoy son herramientas que pues los atacantes buscan afectar, sobre todo porque las actualizaciones pues son paulatinas, ¿no? Ahí vemos que pues a veces la comunidad es la que va otorgando esos parches de seguridad, haciendo los cambios justamente a nivel del código de esas herramientas y por ende pues mucho más atacante pudiera estar enfocado justamente a tomar esas medidas para llegar a generar una afectación. Entonces, importante también meter un foco principal en el tema de las aplicaciones que tenemos hoy día y a partir de esto, pues bueno, poder justamente ir avanzando, ¿vale? Dentro de la estructura de Microsoft, que ustedes pues ya seguramente al día de hoy conocen, Microsoft se ha enfocado justamente en ayudar a prevenir cómo se van generando los ataques en el día a día, ¿no? Entonces, aquí permítanme. Ahí prácticamente cómo es que hoy día funciona todo este enfoque y lo podemos ver justamente desde el tema de la estructura de un ataque. Regularmente tenemos ataques externos donde se puede generar a través de un correo de phishing, donde algún atacante justamente desde la parte de un navegador puede llegar a poner alguna vulnerabilidad para acceder y que esto vaya propagándose dentro de nuestra infraestructura, ¿no? Llegando a tocar, por ejemplo, la parte de los dispositivos. También hay ataques, por ejemplo, hoy día relacionados hacia componentes de IoT
que pues prácticamente carecen también de protocolos de seguridad pues adecuados justamente para esa garantía, perdón, del inicio de sesión o de la conectividad al entorno de red, y que esto pues bueno, también como mencionábamos hace un momento, todo el escenario de OT pues puede llegarse a ver vulnerado, ¿no? Si no tenemos esa capacidad de reacción, esa protección, pues bueno, estas puertas de entrada hoy día pueden llegar justamente a comprometer a nuestros usuarios dentro de la red, y que esto más adelante dentro de procesos de movimientos laterales, ataques justamente enfocados a temas de cómo obtener información, pues pueden llevarnos hacia un tema de filtración de datos dentro de nuestras organizaciones, ¿no? Pero recordemos, no solamente son los ataques externos, ¿no? Que pudieran llegar por diferentes puntos, sino que en algunos casos, pues también tenemos riesgos internos, ¿no? Estos riesgos internos, pues hablamos de que son regularmente colaboradores que internamente pues tienen alguna problemática, ¿no? Aquí tenemos algunos donde son personas que ya han tenido en el pasado algún incidente, personas que por una distracción o no estar enfocados en la actividad pueden dejar justamente una puerta abierta, o también en ocasiones lo que hemos visto muchas veces, pues es que también personas que están a disgustas con el trabajo, que buscan generar algún problema, pueden llegar justamente a tomar esa medida de hacer una afectación dentro de la organización. Esto, pues, ¿qué es lo que regularmente buscan? Generar un saboteo dentro de la infraestructura, o también llegar a justamente obtener información para posteriormente utilizarla, ¿no? A lo mejor un colaborador que está a disgusto, que va a salir de la organización, que se va a ir a trabajar a la competencia, pues puede obtener información y esto justamente llegar a generar un conflicto, ¿no? Entonces, como vemos aquí en esta imagen en pantalla, pues hay aspectos justamente donde Microsoft puede irlos apoyando, ¿no? Cómo puede hoy día integrarse justamente cada uno de sus componentes, y ahorita los iremos desmenuzando un poquito porque, pues sinceramente son varios componentes. Aquí hablamos de herramientas más allá de Defender, por ejemplo, ahí está Microsoft Entra ID Protection, está Information Protection, que son también características que nos ayudan justamente a garantizar esa función, y que a partir de eso, pues bueno, puedan ustedes tener claridad de para qué sirve cada uno de estos componentes, cómo puede ayudarlos en el futuro y sobre todo cómo en este momento ustedes pueden también sacar un mayor provecho en dado caso de que ya los tengan, ¿vale? Recordarles que también está el apartado del chat por si quieren justamente externar alguna pregunta, alguna duda. Mis compañeros por ahí estarán atendiendo esa parte de las preguntas, ¿vale? Aquí importante, porque también Microsoft no solamente es que haya puesto estos componentes de seguridad y diga, están listos y preparados para que cualquier organización los utilice y garanticemos justamente su seguridad. Microsoft toma ciertas normas o marcos regulatorios donde el principal que hoy día Microsoft utiliza es la arquitectura Zero Trust, ¿no? Esta arquitectura, para quienes ya han trabajado en el pasado con nosotros, pues es una arquitectura que nosotros tratamos justamente de tener muy presente durante los análisis de seguridad, durante las implementaciones o durante ciertos aspectos que ustedes necesiten, ya que esta arquitectura, pues bueno, toma 6 principales pilares, que es la parte de la identidad, el cómo podemos hoy garantizar que tenemos un acceso seguro, un acceso monitoreado, y donde principalmente hoy día ya no solo son usuarios, ¿no? Ya no solo son personas o colaboradores que se conectan a nuestra infraestructura, sino que también pues hay herramientas que pueden llegar a generar conexiones y cómo monitoreamos eso, ¿no? Sobre todo hoy que está la inteligencia artificial, más adelante podremos llegar a ver en 1 o 2 años herramientas que interactúen de manera directa como si fuera una persona, y a lo mejor ahí vamos a tener complicaciones mucho más profundas. Entonces es importante desde hoy día pues tener esa autenticación robusta, si lo queremos llamar así, para que garanticemos justamente todo el panorama, ¿no? Tenemos la parte de los dispositivos, donde pues hoy día es mucho más común por el tema del trabajo remoto, empresas que han tomado un esquema híbrido o empresas que regresaron justamente al esquema presencial, pues que hay diferente interacción de dispositivos, ya no solamente equipo de cómputo como laptops o PCs de escritorio, sino que también el uso de dispositivos celulares, tabletas, que el usuario, por ejemplo, disponga de su mismo dispositivo personal
pues puede llevarnos a ciertas vulnerabilidades. ¿Por qué? Porque no siempre tenemos la garantía de que el equipo está actualizado, tenga los últimos parches de seguridad a nivel del sistema operativo, o que prácticamente ese equipo antes de cualquier cosa haya sido vulnerado y aún así lo traemos a nuestra red, ¿no? Entonces es importante tener un esquema de cumplimiento para esos dispositivos y que a partir de eso podamos ir haciendo una estructura robusta que nos ayude justamente a garantizar toda esta parte de la metodología, ¿no? Después de eso tenemos el aspecto de red, que hoy día, pues digamos que es una parte fundamental porque es el cómo nos interconectamos, ¿no? Reitero, ahorita estar en la casa, estar trabajando en la oficina, gente que a lo mejor en algunas industrias se encuentra en campo, pues es importante irlos integrando, tener un esquema robusto justamente de monitoreo, de identificación y de detección de patrones anómalos, ¿no? Para poder, de cierta medida, empezar a tomar justamente el control de este tipo de incidentes, ¿no? De ahí brincamos un poquito a temas que ya son mucho más comunes, que es el tema de los datos. Aquí lo importante es cómo hoy día garantizamos que esa información, que al final es información de la organización, se encuentra protegida, ¿no? Entonces aquí lo más recomendable son temas de clasificación, etiquetado, encriptación, y que principalmente también pues dependemos de un monitoreo, ¿no? Porque si bien la herramienta, perdón, el documento puede estar etiquetado como confidencial, pero no hay un monitoreo o un rastreo de qué está sucediendo con esa información, pues vamos a tener ahí ciertas complicaciones, ¿no? Entonces, garantizar que esos datos están seguros, que los usuarios los ocupan con los lineamientos que estructura la organización, pues es importante también hablarlo y mencionarlo, ¿no? Y hablamos también de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones, pues hoy día es mucho más común que ya no son aplicaciones que instalamos en los equipos de cómputo, ¿no? Muchas de estas pues ya utilizan, por ejemplo, solamente un entorno web, nos ayudan justamente en este ecosistema de lo que hoy día conocemos como software as a service, que prácticamente es interconectar a veces a través de métodos de autenticación para generar interacción entre diferentes componentes. Y aquí lo que tenemos que garantizar es que esas aplicaciones pues son las que realmente los colaboradores necesitan, que las aplicaciones no tengan algún riesgo justamente en el día a día y que a partir de ello pues ustedes también garanticen que estas personas pues no están generando algún conflicto de acceso dentro de los sistemas que hoy tienen ustedes para su uso cotidiano, por así decirlo, ¿no? Y como punto final, el tema de infraestructura, ¿no? Hoy también hablando como aplicaciones, pues ya no solo tenemos infraestructura en nuestros centros de datos locales, ¿no? Toda la diversidad de nubes, el que hoy día también tenemos multinube, o sea, no solo estamos a lo mejor con infraestructura dentro de Microsoft, sino que podemos tenerla en Amazon o en Google, o también, por ejemplo, hoy que está recientemente en México ciertos planes interesantes con Huawei, pues vamos a generar ecosistemas que llegan en ocasiones a ser complejos en la administración. Entonces, esto es importante porque también Microsoft Defender nos va a ayudar a proteger esa capa de infraestructura a pesar de que no esté dentro del ecosistema Microsoft, ¿no? Entonces, ustedes tengan total certeza que donde decidan poner esa infraestructura, donde decidan enfocar justamente la estrategia tecnológica hoy día, pues a través de las soluciones de Microsoft podrán irse protegiendo más adelante, ¿vale? Entonces, perfecto. Vamos a seguir avanzando ya un poquito más en materia. Ahorita era un tema a lo mejor más a detalle de para qué es, cómo funciona y de qué sirve cada uno de estos puntos. Sin embargo, pues el tema que mencionábamos o por el cual seguramente muchos están aquí es hablar de Microsoft Defender, ¿no? Y esto nos lleva a Microsoft Defender XDR, que prácticamente, ¿qué es Microsoft Defender XDR? Pues es un conjunto de soluciones o componentes que Microsoft ha creado para poder integrar esta estrategia de seguridad, ¿no? Muchas veces, o con qué nos enfrentábamos en las organizaciones, tener diferentes herramientas de seguridad con diferentes fabricantes, un antivirus por aquí, un firewall por allá, soluciones de data loss prevention con cualquiera que por ahí nos recomendaban. La identidad, pues a lo mejor teníamos nuestro directorio activo, pero le agregábamos una capa adicional de seguridad para todo el tema de la autenticación avanzada. Entonces, pues el ecosistema se volvía complejo, ¿no? Entonces, Microsoft, pues a través de Microsoft Defender, lo que nos puede permitir es que esa integración también se vaya teniendo, ¿no?
justamente garantizar la identidad, dispositivos, las aplicaciones, la infraestructura y sobre todo la colaboración va a ser un punto importante de los apartados que vamos a ir viendo a continuación. Y ahí es donde prácticamente ese esquemita que veíamos hace un momento de la arquitectura Zero Trust toma sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque en cada uno de estos aspectos Microsoft tiene una solución que puede ayudarles a garantizar esa seguridad dentro del ecosistema, ¿no? Por ejemplo, en temas de identidad, está Defender for Identity, que además se apoya de la parte de directorio activo de Azure, o que ahora es conocido como Microsoft Entra ID, por ejemplo, ¿no? En la capa de los endpoints, tenemos principalmente Defender for Endpoint, que esto es potencializar la capa de Defender for Windows, que ya seguramente todos conocemos, que es ese antivirus nativo que ya viene a nivel del sistema operativo, pero con Defender for Endpoint podemos centralizarlo y poder hacer análisis mucho más profundos de nuestro ecosistema, ¿no? Tenemos también por acá Defender for Office 365, de la mano de Purview, que nos va a ayudar a la parte de colaboración, de productividad, a garantizar justamente que esa protección pues se encuentra en los datos y en la información que nuestros usuarios manejan, ¿no? Desde saber quién mandó un correo, en qué momento, quién accedió, revocar accesos, vamos a poderlo generar con toda esta capa y tener total claridad de qué es lo que está sucediendo. En aplicaciones tenemos, por ejemplo, Defender for Cloud Apps, que va a ser la herramienta que nos va a ayudar tanto a monitorear todo el ecosistema de nube de Microsoft, como también nos va a ayudar a conectar con diferentes soluciones que hay en la industria e integrar esas aplicaciones que mencionamos. SaaS nos pueden ayudar a ser mucho más ágiles en aspectos que tal vez hoy Microsoft como fabricante no entrega, pero que ya hay herramientas posicionadas en la industria, ¿no? SAP, Salesforce, Dropbox, por ejemplo, si hay herramientas de almacenamiento, nos va a ayudar a que esa garantía del manejo de datos, pues si está fuera de Microsoft, aún así nos ayude justamente a garantizar la parte de la protección, ¿no? Y en el caso de la infraestructura, tenemos Defender for Cloud, ¿no? Que esto es muy similar a como lo vemos con Defender for Endpoint, una capa de protección a nivel de los dispositivos, pero cuando hablamos de infraestructura hay diferentes servicios, ¿no? Servidores, contenedores, bases de datos como servicios, todos ese tipo de componentes que a lo mejor pues no forzosamente podemos acceder al sistema operativo e instalar un agente. Defender for Cloud nos va a permitir justamente esta integración, ¿no? Y apoyándonos de Azure Arc, también nos va a permitir hacer un ecosistema mucho más seguro y independientemente de dónde esté, ¿no? Reitero, si están on-premise, si están en nube, en cualquier nube de cualquier fabricante, pues vamos a tener esa garantía a nivel de la protección, ¿vale? Justamente aquí en la parte inferior tenemos cómo todo Defender nos ayuda en esta parte del Threat Protection y también ahí importante que hay un tema a través de Microsoft Sentinel. Esto seguramente lo tocaremos en los webinars, en las sesiones que tendremos a partir del año entrante, y que la idea es que pues vayamos complementando, ¿no? Sentinel pues es este motor justamente de análisis de logs, de todo lo que está sucediendo a nivel de nuestras herramientas de seguridad y que ustedes, bueno, puedan ir avanzando con respecto a los temas que son importantes recalcar dentro de nuestra organización, hablando del tema tecnológico y seguridad principalmente, ¿vale? Entonces, vamos a ir de la mano de esto que acabamos de mencionar, platicando de cada uno de estos defenders. A veces es difícil también saber, oye, pues cuál necesito, ¿no? Hoy día a lo mejor tenemos ya soluciones con otros fabricantes, pero a lo mejor ese fabricante nos ha quedado a deber algo. Tenemos también esta complejidad que mencionábamos, ¿no? Diferentes soluciones regadas por algunos componentes porque a lo mejor en algún momento fue la recomendación o ya habíamos trabajado con ello, pero es importante ver ahorita para qué funciona cada uno, cómo pueden también a lo mejor utilizarlo o qué tipo de información vamos a estar visualizando con cada uno de estos componentes y que también más adelante ustedes puedan sacar provecho justamente de estas características, ¿vale? Entonces, reitero, por ahí está el chat, por si tienen alguna duda, alguna pregunta, irle escribiendo para que prácticamente el equipo pueda también ir atendiéndolas con pues bastante prioridad, ¿vale? Entonces, el primero por el que vamos a empezar es Defender for Identity, ¿vale? Defender for Identity, este componente o esta solución lo que nos va a permitir es integrar varios aspectos de nuestra identidad
y reforzar justamente la parte de los analíticos, ¿no? Cómo es que hoy día nuestros usuarios acceden desde diferentes frentes, porque también Defender for Identity nos va a permitir hacer una integración con los directorios activos locales, ¿no? Entonces, prácticamente lo que nos va a ayudar es a rastrear desde cualquier punto de conexión a nuestra infraestructura qué es lo que está sucediendo con ese usuario. Si tiene algún comportamiento inusual, si prácticamente hay algún tema ya de violación, a lo mejor que se esté generando alguna política interna de la organización, lo vamos a poder ir visualizando, ¿no? Entonces, esto nos va a ayudar a reforzar esa identidad que ya a lo mejor hoy día estaremos garantizando con multifactor authentication, acceso condicional, passwordless, o dependiendo de ya la metodología o estructura que tengan, dependiendo de cada una de las organizaciones, pues nos va a ayudar a reforzar un poco con ese tipo de analíticos, ¿no? Tal vez nos va a dar más información para que a la hora de una investigación, pues tengan ustedes total certeza de lo que está sucediendo, y eso más adelante también nos puede ayudar a permitir tomar medidas con una manera mucho más automatizada, o también en algunos casos llegar a disminuir. En el caso de Microsoft Defender for Office 365, como lo mencionábamos, va más enfocado a la parte de la colaboración, la productividad y el manejo de cierta información. Information Protection, que a lo mejor ahorita es donde podrían estar chocando lo que mencionábamos. Information Protection se encarga de todo lo que se almacena de datos, ¿no? Y Microsoft Defender for Office va a ir más enfocado a cómo manejamos esos datos, cómo se comparten y sobre todo la capa de correo electrónico, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de Defender for Office 365? Que nos va a ayudar a potencializar el tema de detección de amenazas, ¿no? Por ejemplo, reducir los riesgos a través del phishing, identificar correo o enfoques de ataques de malware justamente relacionados hacia este tema, y nos va a dar una profundidad mayor en temas de analíticos, ¿no? Prácticamente tener reporteo de qué usuarios, en qué momento están recibiendo phishing, spam, malware, y en algunos casos también podemos, a través de Defender for Office 365, acceder a un simulador de ataques, ¿no? Que esto lo mencionaremos casi al final en esas buenas prácticas que recomendamos tocar en este momento, pero una de esas buenas prácticas es capacitar a los usuarios, ¿no? Entonces, Microsoft Defender pues nos ayuda con un entorno controlado que podemos utilizar a nuestro favor en la organización para dar una capacitación a nuestros usuarios en el día a día, ¿no? Enviar correos, que interactúen, que veamos quién pudiera o no caer en ese tipo de actividades, y a partir de eso pues empezar a tomar medidas, ¿no? ¿Qué medidas? Reforzar nuestras políticas, hacer planes de concientización para nuestros usuarios, porque siendo claros, por más herramientas, por más configuración o temas que tengamos justamente configurados para proteger al usuario, pues al final el usuario puede llegar a tomar decisiones que pueden llegar a afectar la infraestructura, ¿no? Entonces siempre vamos a depender de que las personas tengan también esa claridad de qué es lo que está sucediendo y cómo va a estar justamente representándose, ¿no? En el caso de Defender for Office 365, por ejemplo, lo que podemos a través de estos componentes hacer es también poder analizar el correo electrónico que los usuarios reciben con este motor avanzado, y identificar patrones inusuales que puedan llegar a afectar justamente la actividad de estas personas, ¿no? Por ejemplo, aquí en pantalla tenemos cómo están recibiendo un correo electrónico donde vienen algunos contenidos maliciosos, y prácticamente a la hora de que Microsoft Defender lo detecta, va a ir haciendo bloqueos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de ese documento de Word, pues va a bloquear justamente que el usuario lo pueda visualizar, que le pueda dar clic al contenido que esté internamente, o prácticamente lo que podemos hacer es bloquearlo por completo, ¿no? Que no pueda ni siquiera acceder a ese archivo que viene adjunto, ¿no? Ahí, por ejemplo, al tratar de interactuar, pues le va a dar ciertos mensajes de que el contenido que está tratando de visualizar puede llegar a ser malicioso. Lo mismo puede pasar también con datos adjuntos que se envían por OneDrive, ¿no? Hoy es muy común que al compartir, en lugar de que venga un archivo adjunto tal cual, venga un vínculo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese vínculo? Pues que nos redirecciona prácticamente a OneDrive, a SharePoint, puede ser de la organización o fuera de ella, y que eso también pueda generar parte de alguna afectación directamente hacia los usuarios, ¿no? Entonces, a la hora de que el usuario va hacia ese vínculo, accede justamente al archivo, pues prácticamente si el documento puede estar comprometido o tiene algún riesgo, va a arrojarnos un mensaje para que esta persona pues también tenga la garantía de lo que hoy día
no debe de estar abriendo o cómo puede llegar a ser afectado, ¿vale? Y también se puede hoy esta parte de la configuración proteger el tema de los vínculos, ¿no? ¿Qué pasa con los vínculos? Pues que a veces es un poquito más fácil de identificar, pero si el usuario pues tiene esa mala costumbre de darle clic a todo, también puede llegar a generar una afectación. Entonces, aquí lo que nos va a ayudar esta parte de Defender for Office 365 es a bloquear prácticamente esos accesos hacia algún vínculo o algún documento que redireccione externamente dentro de este archivo que vaya adjunto, y en el momento de que esto pues prácticamente el usuario le dé clic o trate de interactuar con él, generará un bloqueo para que de la manera pues más práctica pueda generar la protección que nosotros estamos esperando, ¿vale? Entonces, de esta manera, pues el objetivo es que dentro del entorno justamente de la colaboración, de la productividad, el usuario pues no vaya a tener alguna afectación de manera cotidiana. ¿Eh? Perfecto. Entonces, bueno, continuando con el siguiente, ya llevamos Defender for Identity, Defender for Office 365, el que continuamos es Defender for Endpoint, y esto, como les mencionaba hace un momento, es una capa avanzada que nos va a ayudar a incrementar las capacidades que tiene hoy día nuestro Defender antivirus, ¿vale? ¿Qué es lo que nos va a ayudar justamente a poder tomar? A que dentro de una consola centralizada podamos generar investigaciones, tener un patrón de comportamientos de los dispositivos, de los usuarios, e irlo vinculando con toda esta data que genera a través del mismo Defender, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son algunos aspectos, por ejemplo, que vamos a ver? En el caso de Defender for Endpoint, vamos a poder acceder a Vulnerability Management, que es una característica de los dispositivos que se integran. Entonces, vamos a tener alguna métrica de que si ese equipo está con algún riesgo, si tiene vulnerabilidades, si esas vulnerabilidades, por ejemplo, pues hoy día son vulnerabilidades críticas, también nos van a permitir justamente llevar a cabo un diseño de un plan de acción para que empecemos a tomar las medidas y contener justamente algún riesgo que pueda estarnos ocasionando este tipo de componentes. ¿Qué tipo de problemas pues, se pueden presentar? Si hay, por ejemplo, software con esto actualizado, herramientas que prácticamente no deberían de estar en la organización y por algún motivo los usuarios pues las tienen instaladas, ahí es donde tenemos que poner ese foco, ¿no? Eliminarlas, actualizarlas, tal vez hay versiones obsoletas que se quedaron instaladas en el equipo y se instaló la más reciente, y pues eso también puede llegar a generar afectaciones. Entonces, este tipo de vista, como lo vemos en pantalla, pues nos va a dar ese detalle de lo que está sucediendo, ¿no? También vamos a poder ir generando tablas, ¿no? Para decir, oye, pues vamos a remediar estas cosas como área de equipo de tecnología, el equipo de soporte, pues definamos cuáles son las prioridades y vayamos actualizando de manera orgánica el cómo lo estamos haciendo para garantizar en el corto o mediano plazo, pues que esas vulnerabilidades ya no estén presentes dentro de nuestro entorno. Y no solamente vamos a poder ver las soluciones de Microsoft, ¿no? También este análisis a partir de lo que hoy día Defender for Endpoint genera, pues va a ir enfocado a cualquier componente de software que esté instalado en la capa de los dispositivos, ¿vale? Entonces, esto sobre todo, pues nos va a ayudar a que cuando veamos ese score de vulnerabilidad, ese riesgo justamente en el nivel de exposición, pues podamos reducirlo, perdón, con actividades sencillas que pues también nos ayuden a tomar medidas de una mejor manera, ¿vale? Y la parte de Microsoft Defender for Cloud Apps, en este momento, pues es un componente que yo les diría es bastante conveniente para el tipo de información que en este momento pudiéramos estar visualizando, ¿no? Prácticamente con esto, el objetivo es que podamos integrar esas aplicaciones que mencionábamos, ¿no? No solamente soluciones de Microsoft, sino que además de ello podamos contemplar diferentes herramientas que hay en la industria y tener esa interacción, ¿no? Si hoy día, por ejemplo, utilizamos Dropbox o Google Drive, por ejemplo, para almacenar información adicional a lo que utilizamos con OneDrive, pues esto nos va a permitir también hacer ese monitoreo, ¿no? Si están nuestra infraestructura o algún servicio en algunas otras nubes, como lo mencionábamos, AWS, G Suite, también vamos a poder justamente ir integrando estos componentes. ¿Para qué? Para poder tener información importante de qué es lo que está sucediendo. Toda esa actividad
del usuario, en qué momento se conecta, desde dónde se conecta, el tipo de dispositivos, y regresamos al punto. Esto no va a ser para estar ahí validando si el usuario sí está conectado o no está conectado, sino más bien para tener información importante y evitar que en algún momento se genere un ataque, ¿no? Si ya anteriormente han trabajado con nosotros en algún assessment, pues han visto este tipo de datos, ¿no? Donde podemos identificar comportamiento inusual, inicios de sesión en algunas ubicaciones que no son correctas, por ejemplo, algunas IPs que no están clasificadas, y en este caso pudiéramos hablar de ataques dirigidos hacia nuestros usuarios, ¿no? Y lo mismo va a pasar con los documentos. Si esos documentos están en nuestras carpetas, pero se compartieron a diestra y siniestra a cualquier persona, pues pudieran generar algún problema y en este caso, pues también tener una vulnerabilidad que, pues en cualquiera de los casos, puede llegar a generar un compromiso importante y en algunos casos, pues hasta temas legales por parte de las compañías, ¿vale? Entonces, es importante que ese Defender for Cloud Apps nos ayude, ¿no? Y la parte de Microsoft Defender for Cloud. Microsoft Defender for Cloud. De hecho, muchas veces el tema de Defender for Cloud Apps y Defender for Cloud, ahí como que parece ser que a mucha gente le causa conflicto, ¿no? Sin embargo, ¿cuál es la gran diferencia? Que Defender for Cloud, tal cual, va hacia la parte de la infraestructura, ¿no? Y como les decía, el objetivo es también poder identificar amenazas o vulnerabilidades que se presenten en esa capa de infraestructura, pero sobre todo que también nos ayude al ecosistema multinube que pudiéramos llegar a tener dentro de la organización. ¿Sale? Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de Defender for Cloud, pues vamos a tener diferentes indicadores, ¿no? Como, pues, cuáles son hoy día esta parte de recomendaciones en la capa de la infraestructura que tenemos, por ejemplo, cerrar puertos, configurar algún Network Security Group, garantizar justamente que la capa de la seguridad pues está debidamente implementada y esto nos va a dar un score, ¿no? Ese score pues va a tener diferentes actividades que ustedes podrían ir llevando a cabo. Si hoy estamos apegados a diferentes normas también que regulen nuestra organización, podemos definir esos marcos regulatorios y a partir de eso ir tomando las medidas, ¿no? Si hay un ISO 27000, un PCI compliance, si necesitamos apegarnos a la Unión Europea a través del GDPR, pues definir todas las actividades que necesitamos y esta parte de Defender for Cloud nos va a ayudar a darnos esas recomendaciones que necesitamos tomar para poder ir avanzando en cada uno de estos aspectos, ¿no? En el caso de Defender, enfocado más hacia el tema de cada componente, pues nos va a dar también los riesgos y las vulnerabilidades, ¿no? Si tenemos una aplicación que pueda tener puertos que se están utilizando para comunicación que sean inseguros, pues también nos va a dar ese tipo de detalles para que ustedes puedan tomar manos a la obra y a través también del inventario, pues garantizar que esa protección se encuentre pues debidamente protegida, ¿no? Entonces, prácticamente estos son los 5 defenders que son justamente características que hoy día, si es que todavía no tienen, pueden ir incluyendo dentro de sus suscripciones de Microsoft 365 y en el caso de Azure, a través de Defender for Cloud, irlo metiendo también hacia estas características que tienen ustedes de infraestructura, pero sí es importante que de la mano de eso, primero también ustedes puedan identificar en dónde justamente es donde requieren un apoyo, ¿no? Si ya tienen algún antivirus, pues a lo mejor sería comparar contra el que ya tienen, ¿no? En dado caso de que no lo tengan, pues claramente aquí hay una alternativa que pudiera justamente ayudar a reforzar en cada uno de estos aspectos que acabamos de mencionar, ¿vale? Entonces, con esta base de temas que acabamos de ver, de qué son los defenders, en dónde cubre cada uno de ellos, pues es importante también, como lo decíamos al principio, estar protegidos, ¿no? Y algo también de lo que nos hablaba ese informe de protección de Microsoft es de que la ciberhigiene, que es un aspecto que también siempre se menciona por parte de cualquier fabricante de tecnología, nos puede ayudar a proteger hasta un 99% de los ataques que hoy suceden en todo el mundo, ¿no? Entonces, a veces uno diría, oye, pero si yo tengo el CIEM, la parte de protección de identidad, la parte de protección de dispositivos y aún así se pudieron colar, pues qué es lo que está pasando, ¿no? Y muchas veces, reitero, esto va ocasionado de que esa ciberhigiene pues no se tiene tan presente justamente para disminuir los riesgos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los temas
que como buenas prácticas podemos estar tomando para disminuir esos riesgos. A nivel de la ciberhigiene, lo más recomendable y el punto que siempre vamos a mencionar es que se usen contraseñas robustas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que hoy también con estas funciones avanzadas de identidad, pues ya no solamente basta con una contraseña, ¿no? De hecho, por ahí hay algunos sitios donde podemos nosotros poner nuestra contraseña y nos va a decir en cuánto tiempo un atacante puede desencriptarla o descubrirla para podernos generar una afectación, ¿no? Ahí lo que más se recomienda, sin duda, es que también podamos utilizar herramientas avanzadas como el doble factor, que ya prácticamente cualquier solución pues, puede utilizarla. Y de esa manera, pues poder justamente llevar a cabo esa administración que nos va a garantizar que al menos en el tema de la conexión podemos estar tranquilos por cómo se conectan hoy día, ¿no? Y es difícil un doble factor vulnerarlo por cualquier medio. El segundo punto es la depuración de usuarios, ¿no? Sin duda, algo que nos pasa muchas veces en las organizaciones es que no hay una política de eliminación de usuarios o nuestra política de eliminación de usuarios permanece sin modificación, ¿no? Entonces, tenemos usuarios que salieron hace 1 año, 2 años, 3 años de la compañía y prácticamente, pues, esos usuarios pudieran generar algún compromiso, ¿no? ¿Qué es lo que también sucede? Que muchas veces en el caso de infraestructura, tenemos usuarios genéricos para administrar servicios, ¿no? Entonces, eso es importante. Hay normas de buenas prácticas también que nos indican justamente que tengamos una contraseña de manera individual. Algunas sí recomiendan que haya una cuenta maestra, etcétera, pero la idea es disminuir también ese impacto. Entonces, esta parte de la depuración de usuarios tiene que ver con todo eso, ¿no? Privilegios de rol altos, usuarios que no se están utilizando, tratar de tener la mejor gestión posible, definir políticas internas para disminuir esos riesgos y prácticamente con eso poder seguir avanzando, ¿vale? El siguiente punto, que es uno de los más importantes que tocábamos al principio, de que el software, por ejemplo, open source, pues tiene ciertas vulnerabilidades porque hoy día no se actualiza tal vez de una manera constante como los fabricantes de pago, o hay software que no actualizamos porque pues no se actualiza porque puede llegar a afectar la producción, pues ahí es donde tenemos que también poner un foco, ¿no? Que es el tema de las actualizaciones que a veces nosotros las vemos muy engorrosas. Actualizar el software nos ayuda a garantizar que tenemos parches de seguridad y que esos parches de seguridad nos van a ayudar a cerrar brechas que los atacantes pueden utilizar como un exploit. Entonces, es importante mantener el software en mayor medida actualizado, donde sea muy crítico y que no se pueda, pues tratar de contenerlo de diferentes maneras, ¿no? A través de una DMZ, tenerlas aisladas dentro de la red, o a veces lo que decían era desconectar el cable de red, ¿no? Cuando no se esté ocupando, para que de esa manera, pues no sea una puerta de entrada a la organización y afectarnos lo menos posible. También comprobar la reputación y autenticidad, perdón, de los sitios web es importante, ¿no? Aquellas personas que hoy día también tienen tema de navegación abierta, etcétera, pues es importante que definamos un firewall, herramientas, por ejemplo, como Defender for Cloud Apps, para poder hacer ese monitoreo de a dónde se conecta el usuario, qué riesgos tienen, si esas aplicaciones cuentan o no con protocolos de seguridad, también nos va a ayudar a disminuir los riesgos que esto pudiera estarse presentando, ¿vale? Y al final, realizar respaldos de manera recurrente y principalmente a datos importantes. ¿Esto por qué? Porque en el caso de que haya algún ataque, haya alguna afectación al equipo de cómputo, pues es la única manera de rescatar la información que tenemos almacenada en nuestros dispositivos o en nuestras aplicaciones. Entonces, de esa manera, pues el tener almacenamiento o respaldos periódicos, pues nos pueden ayudar a garantizar. También de la mano, por ejemplo, de utilizar soluciones de almacenamiento como OneDrive, Google Drive, por ejemplo, pues nos permiten hacer cierta sincronización de algunas carpetas y garantizar que esa información se encuentra almacenada. Entonces, es un aspecto importante a tomar en cuenta para ustedes que principalmente pueden estar administrando esta capa de seguridad, ¿vale? Y como último punto, dentro de esta parte de las buenas prácticas, también recordar que hay un score de seguridad que prácticamente dentro de todos aquellos que tengan un tenant de Microsoft 365 o de Azure van a tener a su disposición. Este Secure Score, ¿cuál es el objetivo? Que tengamos una métrica que nos va indicando
qué tanto estamos haciendo provecho de nuestras soluciones que hoy día tenemos adquiridas, cuáles son justamente aquellos aspectos que hoy día nos pueden ayudar a reforzar nuestra infraestructura y sobre todo tener pues un esquema de medición, ¿no? Muchas veces decimos, oye, pues ya instalé el antivirus y fine, ¿no? Démosle al siguiente. Pero realmente en el tema de seguridad es muy importante ir generando una revisión constante, porque el atacante también va a estar pensando en maneras de innovar justamente para generar este tipo de ataques, ¿no? Hoy recientemente hemos escuchado ataques ya potencializados a través de inteligencia artificial, donde, pues bueno, donde antes un atacante pues tardaba 2 horas, hoy con el uso de inteligencia artificial puede reducirlo a 5, 10 minutos y que esto pues realmente para las áreas de TI donde administran 5,000 usuarios, 6,000 usuarios o más de 200 usuarios, pues llega a veces a ser complejo, ¿no? Entonces es importante que este tipo de indicadores como el Secure Score también sean de fácil uso, que ustedes lo tengan muy presente y a partir de eso sacar provecho, ¿no? Por ejemplo, en el caso del score de seguridad de Microsoft, lo que vamos a ir teniendo, pues son indicadores, ¿no? Aquí, al darle clic desde el portal de Security, ustedes van a poder acceder justamente a ese indicador que nos va a dar principalmente cuál es nuestro porcentaje justamente de adopción. Esto es importante porque no es una métrica que hoy nos indique que tenemos un 40% de seguridad, ¿no? Porque no hay un total absoluto en este tema, sino más bien habla del despliegue de las características que tenemos disponibles, ¿no? Aquí podemos hacer un filtro sobre lo que ya está planeado, sobre lo que tenemos actualmente con nuestro licenciamiento o lo que prácticamente para nosotros no es relevante o que cubrimos con algunas otras soluciones. Entonces, lo más interesante de esto es que se va a dividir también en esos bloques que mencionábamos del Zero Trust en un principio, que es el modelo que Microsoft busca, identidad, datos, dispositivos, aplicaciones e infraestructura. Y a partir de eso, pues vamos a poder ir teniendo recomendaciones puntuales de lo que hay que hacer en cada caso, ¿no? Va a haber una lista importante de aspectos a ir tomando en cuenta con un ranking de prioridad. Eso también es sumamente importante. Si ustedes quieren enfocarse o decir, oye, ¿por dónde empiezo? Ese ranking va enfocado a lo que ustedes también pueden tomar como una prioridad y a partir de eso ir haciendo las acciones pertinentes para el despliegue de cada uno de estos temas, ¿no? Podemos ver qué tanto porcentaje nos va a ayudar a incrementar, podemos ver si aplica o no aplica con las soluciones que ya tenemos o hasta en dado caso de si hay un apartado que queramos reforzar, por ejemplo, solamente la identidad o solamente algún tema, podemos hacer filtrados específicos para poder hacer esa certeza de que vamos hacia la ruta que estamos apuntando, ¿no? Entonces, aquí en cada una de esas actividades vamos a recibir cierta información, como cuál es ese plan de acción. Prácticamente nosotros podemos irlo etiquetando, ir generando notas por si algún equipo de trabajo va a irlo tomando en cuenta. A quienes podemos estar afectando con estos cambios y sobre todo el aspecto de implementación, ¿no? Aquí Microsoft lo que busca es que también ustedes de manera autodidacta o autónoma puedan tomar esas medidas lo más pronto posible, ¿no? Sin embargo, hay aspectos que a lo mejor llegan a ser complejos, no sabemos qué tanto impacto pueda tener en la organización y sin duda, pues lo importante es acercarse a algún socio, acercarse a nosotros, sin duda también, para poderlos ir asistiendo o apoyando en este tema del despliegue de las características que puedan estar disponibles dentro de la organización, ¿vale? Y algo sumamente importante también es que podamos ir midiendo el cómo hoy día vamos avanzando, ¿no? Prácticamente cómo ha venido ese cambio con el tiempo, qué tipos de actividades pues nos han ayudado a incrementar o a decrementar ese indicador de seguridad que Microsoft nos pone y definir nuestra ruta, ¿no? Tal vez alcanzar un 70, 80% en el corto plazo, definir cuáles son las tareas y sin duda, pues atacarlo con la mayor prioridad posible para llevarlo a cabo, ¿vale? Y otro aspecto importante a tomar en cuenta dentro de las buenas prácticas es hacer evaluaciones de seguridad periódicas, ¿no? Estas evaluaciones, pues recomendable hacerlas cada 6 meses, mínimo cada año, porque esto nos va a ayudar a tener una radiografía de qué es lo que está pasando hoy día dentro de nuestra organización, qué es lo que está sucediendo con esos riesgos, cómo hemos avanzado en las amenazas que a lo mejor detectamos hace un año, pero sobre todo, si no ha habido acciones de mejora
con ese paso del tiempo, pues también ser sinceros y concientizarnos en el tema de la seguridad y decir, oye, pues a lo mejor hubo un incremento, ¿no? Entonces, entendamos para poder avanzar con una mayor fuerza hacia adelante en todo este tema de la seguridad, ¿no? Entonces, ahí apoyado de una buena actividad, por ejemplo, de concientización de usuarios, pues nos va a ayudar, como siempre, a disminuir todos los riesgos que están pasando en las organizaciones y garantizar que de primera intención, pues el usuario esté protegido, sobre todo la organización esté protegida y que ustedes puedan ir de vacaciones con la mayor tranquilidad posible, ¿no? Sabemos que en estas fechas, pues vamos a dejar en algunos casos por ahí algunos días la oficina. Seguramente el próximo lunes, que es Navidad, el primero, pues no habrá cierta actividad. Sin embargo, también este tipo de evaluaciones nos ayudarán a estar preparados para ese tipo de situaciones que pueden suceder dentro de la organización, ¿vale? Y con esto, pues prácticamente estaríamos terminando lo que hoy veníamos a platicarles en la sesión, sin antes no comentarles que actualmente también nosotros tenemos un Cybersecurity Assessment. Este Cybersecurity Assessment, al igual que los que hemos hecho en años anteriores con algunos de ustedes, es una iniciativa de Microsoft, una iniciativa gratuita. Ahí tendríamos que ver con ustedes la parte de la elegibilidad para poder llevar a cabo este ejercicio y el objetivo es justamente el que mencionábamos, ¿no? A través de esta metodología o arquitectura Zero Trust, poder identificar los riesgos, las vulnerabilidades que están pasando dentro de su ecosistema local y en la parte de la nube de Microsoft. Por ahí mi compañera Betina en el chat les está compartiendo una liga de forms para que ustedes puedan registrarse, que podamos tener una sesión, validar la elegibilidad, sobre todo para el programa, y a partir de eso también de tener una sesión personalizada, ¿no? Para definir prioridades, cuál es el enfoque que ustedes quieren dar y a partir de eso que tengan pues indicadores hacia el futuro de aspectos que pues puedan ir tomando ustedes en cuenta para pues seguir robusteciendo su infraestructura y nuevamente puedan estar tranquilos de que aquellos usuarios, toda la interacción y la parte operativa pues esté funcionando de la manera correcta. ¿Vale? De mi parte, agradecerles el tiempo, desearles una feliz Navidad, un próspero año nuevo. Esperemos que todas esas metas se hayan cumplido este año y si no, poner también por ahí las metas para el año que entra y poder empezar justamente a llevarlas a cabo, ¿vale? Justamente mencionó Betina ahí en el chat que el assessment también es una iniciativa que se genera de manera gratuita, entonces acercarse con nosotros no genera ningún costo para ustedes, solamente es la inversión de tiempo que realizan, ¿vale? Betina, no sé si hay algo adicional que tú quieras añadir. Pues agradecerles mucho su participación, su compromiso a esta serie de eventos que estamos organizando. Para enero vamos a continuar. Queremos, pues bueno, seguir ofreciendo este tipo de ejercicios para que, pues bueno, ustedes también estén un poco al tanto de todas las novedades que trae Microsoft en este caso. Entonces, pues bueno, feliz Navidad, feliz Año Nuevo y estamos en contacto. No duden tampoco en contactarnos si tienen cualquier duda, inquietud. Aquí estamos para servirles. Entonces, pues muchas gracias y buena tarde.